¿Qué tal? Pues tercera entrega de los videotutoriales dedicados al mundo de OpenSync, en la que vamos a ver cómo conectarnos a OSGrid, uno de los grids que permite enlazar a distintos ordenadores que tienen instalado OpenSync e interactuar entre ellos y cada vez también más cerca interactuar también con otros mundos virtuales. Vemos aquí el SYN de séptimo continente, que le llamé así, y al lado otros SYNs con los que estamos enlazados y con los que podemos interactuar de modo similar a como se hace en los SYNs en Second Life, con la diferencia de que aquí el SYN está instalado en nuestro ordenador y no en los ordenadores de Second Life. Cuando hablamos de grids, como seguro que ya sabes, nos referimos a una infraestructura que permite la integración y el uso colectivo de ordenadores, redes y bases de datos que son propiedad y están administrados por distintas personas o distintas instituciones. Esto que aquí vemos es un ejemplo de un grid con distintos ordenadores, muchos de ellos particulares, conectados entre sí. El propósito de los grids es el de integrar recursos. Es muy común desde hace tiempo en universidades y empresas, y en la actualidad se está extendiendo también entre particulares que pueden crear sus propias redes y compartir recursos entre ellos, de lo que, como digo, de nuevo aquí tenemos un ejemplo. Se relaciona este concepto con una nueva generación de Internet al enlazar las ideas del grid computing con la altísima conectividad que facilita Internet. Esto que vemos aquí es uno de los campos de mayor innovación en el uso del grid computing fuera de los conceptos de supercomputación. Estamos ante un nuevo tipo de supercomputación descentralizada, se le podría llamar así, y que de momento necesita el desarrollo de un estándar para definir los grid service frente a los actuales web service de la web 2.0. Pues un ejemplo de estos grids es OSGrid, Open Source Grid, sobre el que vamos a realizar el vídeo tutorial. Como decía, después de que tenemos un OpenSync instalado en nuestro ordenador, como ya vimos en los anteriores videotutoriales, vamos a ver cómo enlazarlo con otros OpenSync para formar una red que funciona de modo similar a como lo hace Second Life con sus servidores. Eso es OSGrid en resumen. Para empezar, decir que OSGrid se puede ya usar sin instalar absolutamente nada, usarlo como usuario. Tenemos que tener un cliente instalado, que puede ser perfectamente el mismo de Second Life, pero no es necesario para poder entrar en OSGrid tener instalado OpenSync ni nada parecido. Simplemente necesitamos un cliente y crear una cuenta. Y aunque hay otras alternativas también en el terreno de los clientes, vamos a usar el propio de Second Life, en el que vamos a tener que hacer algunos cambios, pero es una interface con la que la mayoría ya estamos acostumbrados a movernos, así que vamos a utilizarlo. Así que vamos a empezar viendo cómo usar la red de OSGrid como usuario. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta en la página de OSGrid, que es lo que vamos a hacer. Así que vamos a la página de OSGrid y pulsamos en crear una cuenta y simplemente escribimos aquí los datos. No es necesario que sean los mismos datos de Second Life. Yo utilizo los mismos por comodidad y incluso para en el futuro posible integración, pero puedes poner los datos que quieras y un email de confirmación, crear una cuenta como en tantos otros sitios. Una vez creada la cuenta, necesitamos una copia del acceso directo al cliente de Second Life. Así que la haces y mejor renombrarla, darle otro nombre, por ejemplo osgrid.es, para saber para qué vamos a utilizarlo. Una vez hecho, lo seleccionas con el botón derecho y pulsas sobre propiedades. Y ahora, cuando se nos abra la ventana de propiedades, tenemos que cambiar lo que aquí aparece. En este caso, como vamos a ver, es largo porque va a permitirnos tener un cliente totalmente personalizado, que era el que vimos hace un momento para OSGrid, con una pantalla de presentación distinta
con datos distintos de los que aparecen en la pantalla de Second Life. Vemos los OpenSync que están activos y tenemos información sobre el mundo de OSGrid, igual que en el cliente de Second Life lo tenemos sobre Second Life. Por eso lo que hay que poner es largo. Lo pongo aquí en tamaño grande. Para empezar, decir que puede ser que haya alguna diferencia. Esto es lo que tengo yo porque lo tengo instalado en C. Mira esta parte, mantén lo que ya tengas del cliente de Second Life. Lo que tienes que modificar es a partir de aquí todo esto. Voy ahora a indicar una página donde hay un ejemplo similar en la página de OSGrid.org, donde puedes copiarlo y no tienes que escribir todo esto. En el video tutorial, cuando lo ponga para descarga, irá también en un archivo TXT para copiarlo, pero en Word puede que haya algún problema más para lograrlo, así que indico la página donde puedes copiarlo y no tienes que escribirlo. Aquí lo ves, este es el enlace al que puedes llegar. Es en la misma página donde acabamos de crear la cuenta hace un momento, y pulsas aquí en instrucciones y aquí ya te aparece. Esto es lo que hay que poner, y aquí tienes un ejemplo que si instalaste por defecto en C con las características de Second Life, muy probablemente ya te valga. Yo con esto ya me valió perfectamente para que me funcione, porque lo tengo instalado ahí. Si no, es lo que va después del ES, como decía, esta parte. Pues aquí puedes copiarla y pegarla sin tener que andar escribiendo todo, ya no solo por tener que escribirlo en sí, sino porque es un código que es muy dado a errores, a no poner unos puntos o una barra inclinada. Así que lo copias, lo pegas y ya estamos preparados para entrar como clientes en el mundo de OSGrid. Una vez hecho esto, ya estamos preparados para lanzar el cliente de OSGrid. Así que, como hacemos con Second Life, doble clic y empieza el proceso de abrirse. Y aquí vemos la pantalla personalizada. Aquí tenemos las regiones con sus coordenadas. Entre ellas, como vemos, se encuentra Séptimo Continente, la que ya he creado y la que veíamos al principio de este video tutorial. Aquí aparecen noticias, información y los datos del funcionamiento del grid. Y también, como vemos, ponemos nuestros datos y podemos elegir, si tenemos ya un home, o podemos elegir una región en concreto. Vamos a empezar poniendo Séptimo Continente, con lo cual nos enlazamos ya a nuestra propia región, aunque en este caso, pues bueno, es la que he creado yo y que ya digo que no es necesario, sino pues puedes entrar a el SIM de presentación de OSGrid. Pulsamos sobre conectar y se inicia el proceso de conexión, como ocurre con este cliente. Ya vemos aquí cómo aparecen los datos. Bienvenido a OSGrid, la página, y cómo está ahora conectando con la región, y lleva a cabo todo el proceso. Ahora que estamos ante un programa alfa, así que tiene diferencias y tiene fallos respecto a esto. Por ejemplo, como vemos, hemos entrado en mi región, en la que he creado, aunque aquí dice que no está accesible. Es una cosa que ocurre de vez en cuando, pero lo cierto es que nos encontramos en la región que he creado, y tanto la ropa del avatar como algún objeto que he puesto y la forma del terreno se mantiene. Ya veremos también ahora, cuando enlacemos al OSGrid, lo que hay que hacer para conseguirlo. Pero aquí tenemos nuestra región, Séptimo Continente, dentro de OSGrid, por lo tanto, pudiendo enlazar con otras regiones que se encuentran en la misma situación. Como ya decía, es importante tener en cuenta las coordenadas que elijamos en el momento de enlazar nuestro OpenSync al grid, porque si no podemos encontrarnos con una isla perdida en medio de un océano y nos va a ser muy difícil contactar con otros SYNCs. Así que mejor verlo antes, lo veremos después al crear nuestra conexión. Pero de este modo aquí lo tenemos en el mapa. Vemos aquí esta otra isla que se encuentra hacia el norte de donde está Séptimo Continente, y como hacemos en Second Life, elegimos el sitio, pulsamos sobre teleport
y si la isla está activa nos llevará a ella. Vuelvo a insistir en que estamos hablando tanto en OpenSync como en OSGrid de un sistema, lo hemos conectado, estamos ya llegando, que es está en estado alfa. Por lo tanto, los fallos son comunes, el uso es muy limitado, como vemos suele haber muy pocas construcciones, pero la verdad es que la funcionalidad aquí la vemos, existe, ya es operativa y ahora simplemente se trata de irla mejorando. Aquí ahora estamos en otra región, en otro SYN. Ten en cuenta que después son ordenadores personales, por lo tanto el lag, la velocidad puede a veces ralentizarse mucho. Pero con todo eso estamos ante un Second Life totalmente abierto y en el cual tenemos el mundo virtual instalado en nuestro propio ordenador. Pues vamos allá viendo cómo enlazar nuestro SYN a el OSGrid. Antes de hacerlo he apagado el servidor de OpenSync y me he conectado, por un lado para ver cómo nos podemos conectar como clientes y por otro lado también para ver, esta es una de las plazas de acogida dentro de OSGrid, en el cual, como vemos, tiene distintos paneles informativos. Ya digo que el lag es considerable, estamos hablando en muchos casos de ordenadores personales, pero como vemos aquí ya estamos en un lugar con construcciones y con información sobre cómo utilizar OpenSync y el OSGrid. Vamos a dejar entonces esto y pasamos a la segunda parte del video tutorial, en el que vemos cómo enlazar nuestro SYN a esta red, a este grid. Pues aquí ya tenemos esa región a la que he llamado tutorial OSGrid y lo he hecho simplemente renombrando el OpenSync ini ejemplo a OpenSync ini y ejecutando el OpenSync es y poniendo los datos por defecto, dándole un nombre a la región pero dejando el resto por defecto y creando una cuenta, en este caso poniendo los datos de la cuenta que tengas ya creada. Así que con eso tenemos la región preparada. Vamos a ver ahora cómo tenemos que modificar los archivos para conectar a los grid. De momento podemos cerrar el servidor, ya que lo que vamos a hacer es trabajar con los archivos que utiliza. Lo he incluido aquí. Aquí está el bin y vamos a tener que trabajar de nuevo con esos dos archivos, con el archivo ini y con el archivo que tengamos en regiones. Para poder copiar trozos de código y para otras referencias que puede que en el video tutorial vaya rápido, siempre lo puedes parar, pero es cierto que si lo ves sin Word no se puede dar marcha atrás, lo cual es un problema, pero de momento no hay alternativa. Sí, tanto en Rever como en descarga se puede parar y dar marcha atrás en cualquier momento para ver algún código en concreto, pero los pasos que vamos a seguir en gran medida los tienes aquí explicados dentro del propio OSGrid. Aquí tienes la página que se encuentra, si no, para no tener que copiar también todo eso, en donde pone Attach Region. Desde aquí entras y aquí se explica todo el proceso. Empezamos por editar el archivo OpenSync ini. Yo lo voy a abrir con el WordPad, queda mucho mejor organizado. Y lo primero que tenemos es que indicarle que se conecte al grid. Por lo tanto, aquí en esta primera parte, como vemos, donde pone grid mode, tenemos que cambiar de false a true. Así que escribimos aquí true. Este es el primer paso. A continuación, indicar otro dato importante, que es cómo se va a almacenar la información. Recuerda que estamos hablando del uso de nuestro propio ordenador, donde se almacena y guarda cuando cerramos el servidor la información. Por eso necesitamos algún tipo de base de datos. No preocuparse, de modo muy sencillo, vamos a ver cómo se puede hacer. Se pueden utilizar distintas bases de datos. Vamos a usar SQLite porque es la más sencilla para poder configurar. Simplemente lo que tenemos que hacer para empezar dentro del ini que estamos cambiando es aquí donde pone el
plugin de almacenamiento null, por lo tanto que no lo está usando, le ponemos un punto y coma para desactivarlo. Y ahora lo que hacemos es activar el de SQLite. Aquí lo ves, donde pone para usar SQLite como región de almacenamiento, y le quitas el punto y coma para activarlo. Con esto me estoy guardando de vez en cuando los cambios. De momento, por lo tanto, ya tenemos aquí puesto en Git Mode True, y ahora ya te digo, este paso es importante para que cuando cierres el servidor y vuelvas a entrar, lo que tenías en el servidor no se pierda, o tu aspecto también. Así que el almacenamiento en SQLite. ¿Qué ocurre? Que para que funcione tienes que tener SQLite instalado. Yo lo que te aconsejo es el sistema, creo que más sencillo es que instales el WAMP Server. Es instalar un servidor completo, pero que simplemente lo vas a hacer con un doble clic. Así que vas a la página de WAMP Server, lo descargas, doble clic, es para Windows desde luego, y con esto ya tendrás instalado el servidor sin tener que hacer absolutamente nada más, por lo menos en lo básico. Después de tenerlo instalado, vamos a cwamp, que es donde nos lo instala por defecto, y pulsamos sobre wampmanager.es, con lo que se abre nuestro servidor. Servidor que ya veremos aquí en la barra como aparece con el servidor online. Pues para usar, por eso decía lo de SQLite, para usarlo con SQLite no tenemos que hacer absolutamente nada más. Con esto ya nos va a estar funcionando. Se puede también usar en mi SQL. En este caso, aquí también tenemos los datos, pero habría que configurar algo más. No es tampoco muy complicado para cualquiera que quiera que sepa, que esté acostumbrado a trabajar con bases de datos, incluso aunque no lo esté. Simplemente es poner los datos, pero hay que configurar antes la base de datos con PHP MyAdmin. Así que si quieres hacerlo con mi SQL, vale, pero te va a funcionar exactamente igual con SQLite y no tienes que configurar nada más. Con esto que hemos hecho y teniendo el servidor funcionando, ya está SQLite, que está totalmente integrada con PHP, y por lo tanto ya va a llevar a cabo el almacenamiento de los datos sin tener que configurar nosotros nada más. La siguiente parte que tenemos que cambiar ahora es los servidores a los que se va a conectar. Así que tenemos que buscar esta otra parte del código, que es donde indica el servidor URL del Git, que como lo teníamos instalado, como lo instala por defecto, cuando le dimos Enter, pues lo hace para usar desde nuestro propio ordenador con 127.0.0.1. Pero ahora queremos que conecte a OS/Git, así que en gran medida la parte que hay que cambiar del código dentro del ini es la que se encuentra aquí. Y los datos que tenemos que incluir son los que aparecen en la página que indicaba antes. Observa como en la key es siempre 1, 2, 3, 4 en todos los casos. Así que mejor por partes, vete copiando y pegando estos trozos. Este que vemos en primer lugar para la primera parte, con esta primera parte. Así que haz una copia antes de el ini, pues si hay algún problema. Pero aquí vemos esta primera parte configurada. Tenemos los datos de OS/Git para el propio Git. Ahora hacemos lo mismo para el user, volvemos a copiarlo y pegarlo. Muy similares, cambia el puerto. El resto, como vemos en cuanto a los datos, son los mismos. Hacemos ahora lo mismo con el asset para el server y el inventario. Lo copiamos de nuevo y lo pegamos, que es el dato de nuevo con estos mismos puertos, y aquí poniendo OS/Git ORG, así que también cambiando esto ya llegaría mejor hacerlo desde la página copiando. Por último, lo hacemos aquí con estos otros dos, y así es como tiene que quedarnos esta parte, que es la que hemos cambiado. El resto se mantiene absolutamente igual, no hay que cambiar nada más en el archivo OpenSync ini. Lo guardamos y esta parte, que es la configuración del OpenSync ini, ya la tenemos. Vamos ahora con la modificación en el archivo por defecto de la región que se va a utilizar. Aquí tengo abierto ese archivo que como vemos es el que acabo de hacer con el nombre que dije que le había dado de tutorial OS/Git.
Aquí tenemos que cambiar los datos similar a como lo hicimos en el anterior video tutorial, pero claro, ahora hay que poner datos para conectarse al grid, así que es bastante distinto. Para empezar, lo primero, la UID nos vale, el nombre también, la localización. Ahora tenemos que buscar una localización para unirlos a esa parrilla en la que hay ya otros SIN. Y como ya decía, primero tenemos que encontrar uno que esté libre, pero también es importante encontrar uno que esté cerca de otros para poder posteriormente comunicarnos fácilmente con ellos. Para eso volvemos a la página de OSGrid y observa como aquí hay dos de los apartados, lista de regiones y el mapa, que lo acaban de actualizar hace poco, uno nuevo, que es similar al que aparece en Second Life. Así que pulsamos sobre cualquiera de ellos, vamos a la lista de regiones primero, y observa como aquí aparece una lista de todas las regiones con la localización X e Y que están utilizando. Tenemos que buscar una localización que no esté ocupada y que esté cerca de otras. Y podemos también verlo en el mapa. Aquí se nos abre, puede tardar un poco, pero es un mapa muy similar al que utiliza Second Life, viéndose las islas y podemos movernos entre ellas, viendo qué terrenos están ocupados y cuáles no. Aquí lo vemos. Y para cada uno de ellos aparece un info en el que indica el nombre de la región y las coordenadas, así que puede ser un buen método ver alguno que esté cerca de otros y que no esté ocupado en ese momento. Pero ten cuidado porque tardan en cargar, y que ahora aparezca así no quiere decir que no haya. De todos modos, pulsando en la I ya nos indica, como vemos, está ocupado. Así que ahora es el proceso de buscar alguno que esté cerca de otros y que no esté ocupado. Estos SINs, el de Cameo Beach, Flashy Lake, que se encuentran cerca del centro del OSGrid y que tienen movimiento, puede ser una buena opción ponerse cerca. Una de las cosas que se puede hacer es ir eligiendo coordenadas que estén cerca y cuando las pongamos, si nos da error, simplemente cambiarlas hasta que encontremos unas libres. El problema es que ahora, la primera vez que lo estamos configurando, pues si nos empieza a dar errores, ¿qué está ocurriendo aquí? Así que de entrada mejor utilizar una que sepamos que no da error, y posteriormente podemos hacerlo configurando otra región y en este caso probando. Yo en este caso voy a poner datos de coordenadas que están cerca de donde puse la anterior que víamos, la de Séptimo Continente, que en este momento está apagado, justo porque estamos ahora creando esta nueva. Voy a poner 9986-10002, que espero que esté libre. En caso de que no lo esté, pues tendría que probar posteriormente con otra. Pues tenemos ya, por lo tanto, la UID, que está bien, no hay que cambiar nada, el nombre, que también ya lo teníamos de haberlo creado antes, y ahora la localización X e Y. Vamos ahora con el tema clave, que es el de las direcciones IP, porque aquí va a depender de cada conexión y puede que varíe. Puesto, multipuesto, router, modem, dirección IP fija, dirección IP dinámica, con todo eso puede variar. Así que yo voy a decir como lo hice, ya comentaba que con la conexión de Telefónica, que en este caso tengo que utilizar una dirección interna y otra externa, me da error. Abrí los puertos, me lo seguía dando, me aparecía el mensaje de región handshake y no me dejaba conectar. Me imagino que si sigo mirando se encontraría alguna alternativa, pero más rápido fue utilizar la otra conexión, en este caso es la conexión 3G, y con los datos de esa conexión me funciona perfectamente. En ese caso no tiene dirección interna, por lo tanto las dos son la misma y me funcionó bien. Decir que para saber los datos, por ejemplo desde Windows Vista, escribiendo directamente en el buscador aquí CMD, que hace la función de ejecutar de antes, pulsamos y ya se nos abre la consola. Aquí lo tenemos, y ahora simplemente, ya valdría desde ahí, pero ponemos aquí ipconfig y aquí nos aparecen los datos. Ya digo que en este caso son los datos de mi conexión, que son los que voy a utilizar, y aquí tengo la dirección que voy a tener que usar. Externas también tienes muchos sitios donde verlo, por ejemplo aquí en IP Chicken hay muchísimos otros. Aquí es donde aparece la dirección que tengo que usar.
copio y en mi caso tengo que poner tanto aquí la dirección interna como aquí en dirección externa la misma. Ya digo que ni mucho menos es en todos los casos así. En muchos, aquí en la dirección IP interna hay que poner una del tipo 192, etcétera, que eso te lo va a aparecer en el IP config. Lo vemos, aunque en este caso es para otra situación, pero aquí lo vemos 192, 168, suele ser, por ejemplo, 143, 144. Eso tienes que buscarlo, pon IP config y te aparecerá. Yo, de todos modos, no vamos ahora a entrar en un tema de configuración de routers que, ya digo, varía mucho dependiendo de cada uno. Yo aquí pongo los datos, el modo en el cual, después de mirarlo un poco, lo hice con el mío. Y con esto ya tenemos todo configurado. El nombre del avatar y la contraseña siguen siendo los que ya tenemos configurados, así que no hay que cambiar nada más, simplemente guardamos y vamos a probar. También decir que la primera vez no sería nada raro que, por la razón que sea, bien por lo de la IP, bien por lo de las coordenadas, que tengamos algún error. No desesperarse, mirarlo un poco y esto es que, por encima de todo, de momento es aprender. Estamos aprendiendo a utilizar una herramienta que es muy reciente y por tanto aprender significa hacer las cosas que salgan mal, volver a intentarlo, así que no desesperarse si a la primera no va. El caso me llevó cierto tiempo simplemente por el tema de la IP. El resto, la configuración, tal como hice la primera vez, fue como ya me servía, también en la última. Simplemente el tema de las direcciones IP que tenía que poner aquí fue el que me dio algo más de trabajo. Damos los archivos y vamos allá. Vamos a buscar el OpenSync-ES, pulsamos con el botón derecho encima y recuerda, si estás en vista, ejecutar como administrador. Aquí vemos cómo se inicia el proceso. Aquí veremos sobre todo lo importante. Aquí nos está ahora pidiendo poder conectar. Recuerda que ahora va a salir de nuestro ordenador, así que dependiendo también del firewall y demás te pedirá permisos. Y ahora sobre todo va a ser en la región, tal como va. Está intentando registrarlo en la región. Lo consiguió, funcionó. Bueno, pues bien, a la primera, ya como vemos, también es cierto que el tema de las IPs ya lo tenía estudiado del anterior, pero con esto ya tenemos ahora conectada el OSGrid, nuestro SYN. Ahora, de momento, puede ser que aquí te empiece a aparecer que no conecta con el vecino. Eso recuerda que ahora es ir poniendo en contacto, pero ya está conectado. Llegamos hasta la región y, por lo tanto, ahora ya nuestro SYN, con el nombre que le dimos, tutorial OSGrid, tiene que estar formando parte de esa parrilla. Si ahora volvemos a la página de OSGrid y vamos a región list, a la lista de regiones, podemos ver cómo ya tenemos aquí nuestro SYN unido a la grid, con el nombre que le dimos, tutorial OSGrid, y las coordenadas X e Y que indican. Abrimos el cliente y aquí en la lista de regiones, de nuevo, si buscamos, veremos cómo ya aparece. Ahí lo tenemos, tutorial OSGrid y nuestra localización X e Y. Así que ahora con los datos, y aquí ponemos nombre de región, tutorial OSGrid. De nuevo volvemos al tema alfa. No hay una seguridad al 100% de que a la primera nos conecte, pero en fin, es probable que sí. Es a la primera, aunque de nuevo sale el error de que no la localizaba, pero como vemos sí ya aparece, tutorial OSGrid, y de momento la isla con el aspecto por defecto con el que aparecen, aquí lo vemos. Nuestro avatar, al tenerlo guardado en la base de datos, mantiene su aspecto, el aspecto que tenía. Y ahora, pues en fin, ya tenemos nuestra isla que podemos configurar y que tenemos unida a la parrilla. En el mapa tardará un poco en ir localizando los otros sitios, pero poco a poco irán apareciendo otros sitios con los cuales podremos irnos comunicando. Podemos modificar el aspecto de la isla, como ya sabemos, como ya vimos. Por ejemplo, 25
Y ya tenemos nuestra isla preparada, pero en este caso ya unido al OSGrid. Ahora, dependiendo de lo bien que hayamos elegido las coordenadas, tardará más o menos en ir enlazando con otras islas entre las cuales nos podremos mover. En el caso de el SIN de videotutoriales de Séptimo Continente, el que veíamos al principio, que lo creé ayer, pues ya contactó con otras islas y ya puedo saltar de unos lugares a otros. Por tanto, el proceso ya está abierto y ahora pues es empezar a verlo, moverse, hacer cosas. Pero creo que por lo menos con esto debe de quedar claro la forma tanto de tener OpenSync como de unirse a OSGrid. Bueno, pues aquí cerramos este ciclo, por lo menos de momento, aunque seguro que seguimos con más temas relacionados con todo este apasionante mundo del metaverso. Nada más, os hablo Aucas, nos vemos.